Muy buenas, en este vídeo os voy a hablar del inversor híbrido SAG H1 de 6 kilovatios, sobre todo de las peculiaridades de su funcionamiento, de algunos pequeños problemas que ha habido a la hora de realizar la instalación y de ponerlo en marcha y luego durante su funcionamiento, y de algunas cosillas que creo que os pueden ser interesantes para los que ya lo tengáis o los que vayáis a instalar uno de ellos. Vamos allá. Vamos a empezar viendo un poquito el cableado. Vemos aquí que tenemos la entrada de la red. Sabéis que tenemos, al ser inversor híbrido, se conecta directamente a red. Luego tenemos una salida backup de hasta 6.000 vatios. Tenemos también, bueno, aquí se puso una regleta para las tomas de tierra. Aquí tenemos el switch para activar o desactivar o conectar o desconectar la corriente continua, la corriente de las placas. Tenemos aquí los dos strings que permite el inversor. Uno está orientado al sur y otro al suroeste para aprovechar al máximo la energía solar. Luego tenemos aquí el módulo que viene incluido con el inversor. Esto es muy interesante porque normalmente son caros los módulos. El módulo wifi para la comunicación. Decir aquí por una parte que la aplicación web o la aplicación móvil, las dos, se actualizan los datos cada 5 minutos, no es inmediato, y decir que tanto la aplicación web como la anterior aplicación móvil está muy bien en cuanto a gráficas, porque han actualizado la aplicación móvil y ahí se han perdido datos en cuanto a las gráficas diarias. Nos da más información en otros aspectos, pero las gráficas diarias no son tan vamos, en la aplicación nueva no existen gráficas diarias. Luego deciros también que el acceso directo a la configuración del inversor a través de Wi-Fi y de Bluetooth. En cuanto a Bluetooth no hay problema, en cuanto a Wi-Fi requiere una conexión o un Wi-Fi de 2,4 GHz. Luego atrás tenemos el apartado de las conexiones de datos. En este caso tenemos el BMS a las baterías para la sincronización del inversor con las baterías. Las baterías, bueno, pues aquí en esta instalación hay dos baterías Pilontech US 2000C de 2,4 kWh cada uno. Y luego tenemos también la conexión de datos a través de un RJ45, si no recuerdo mal, al Chintmeter, al meter. En este caso, en esta instalación hay un Chintmeter comprado en AliExpress. Y luego tenemos aquí pues la entrada entrada y salida, la conexión a las baterías. Y luego aquí se han colocado una pequeña nota para el sistema de arranque, y que va de arriba abajo el arranque, y bueno, pues para poner en marcha toda la instalación, y el apagado pues sería de abajo arriba, siguiendo esos puntos. Si queréis, bueno, pues ahí os he dejado una pequeña captura y lo podéis ver. Aquí también quería comentaros otra peculiaridad de la instalación, que esto se puso pues al cabo de un tiempo, después de crear toda la instalación, ya estaba el cuadro eléctrico puesto, y este contactor, este interruptor de transferencia automático tiene mucho más fondo que los aparatos normales. Se ocupa 5 módulos, ya veis que bastante, y tiene más fondo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el cuadro se quedó un poquito, no cierra. Entonces, bueno, pues la solución pues fue poner una cinta de embalar, aquí en este caso transparente, por el tema del polvo sobre todo. Y ya comentaros la importancia o el interés de tener este tipo de interruptor de transferencia, sobre todo en sitios donde se va de vez en cuando, se va a menudo la luz. Al tenerlo en automático, ahora mismo lo tengo que está cogiendo que cuando no hay energía de las placas, coge de la red o del inversor, y cuando se va la luz pues salta al backup. Es decir, que tiene la opción de conmutación automática, que es lo interesante. Y ya que estamos hablando del interruptor automático, y como os comentaba, antes estaba este interruptor manual, tiene la posición de circuito abierto, aquí cogía de la red, y aquí arriba del backup, ¿no? Esta era una solución, bueno, sencilla, más económica, pero claro, cuando se iba la luz tenían que bajar y había que activarlo manualmente. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues la idea en esta instalación era tenerlo constantemente como backup, y así si se iba la luz, pues en principio no había problema. ¿Qué ocurrió un día? Pues, y sabéis que el backup del inversor tiene hasta 6.000 vatios, 6 kilovatios de potencia. Pues, ¿qué ocurrió un día? Pues a media mañana, o sea, había bastante sol, había producción, se encendió un
un soldador eléctrico y se dispararon las protecciones. En principio pues era una cosa bastante extraña porque se comprobó la potencia que consumía el aparato, el soldador, y no eran unos 600 vatios. Supongo que ocurriría que algún pico que no detectó el medidor cuando hice la medida posteriormente, algún pico, pues o por las características de los soldadores, es un soldador antiguo, también hay que decirlo, pues requirió mucha más potencia de la que podía dar la instalación y saltó. Esto ocurrió 2 veces. Bueno, pues al final lo que se decidió es quitar el sistema del backup y ponerlo a la red, que es lo que se tiene ahora con el interruptor automático de la red. Y como os decía antes, si se va la luz entra el backup, que es lo que normalmente recomiendo. Otra cosa que os quería comentar es el tema de la disipación. En principio este inversor tiene un sistema de disipación pasiva, es decir, que bueno, tiene unos buenos disipadores de aluminio, lo veis ahí, pero la sorpresa fue que en verano sobre todo y en las horas cuando el sol está más alto, cuando hay más producción, tiene un pequeño ventilador interno que se pone a funcionar. No apenas suena, pero bueno, es una cosa que llamó la atención. Y bueno, pues que se pone a funcionar. ¿Qué se hizo para, bueno, pues a lo mejor un poquito exagerado el sistema de ayuda a la disipación? Se pusieron ahí arriba, no sé si lo veréis, a ver si me pudiera subir, 2 disipadores de ordenador, bueno, 3 en realidad, 3 disipadores de ordenador, y aquí a este enchufe con un enchufe inteligente, pues se programó por horas. También se podría hacer con la aplicación por una aplicación de Selly, un enchufe inteligente de Selly, que tenéis también la explicación de cómo configurarlo en el canal. Pues se podría establecer que cuando la producción eléctrica llegue a la determinada cantidad, pues se encienda. Esto es simplemente para ayudar un poquito a la disipación y que sepáis que este ventilador, aunque se anuncia como de disipación pasiva, pues tiene un pequeño ventilador interno. Y luego también, yo creo que ya por último quería comentaros el tema del peso, que tengáis cuidado porque este inversor pesa 23 kilos según el fabricante. Es verdad que pesa bastante, bueno, las baterías pesan 25, andan ahí. Entonces, en las viviendas unifamiliares o en los pisos, normalmente los tabiques son pequeños o son finos, pues lo tengáis en cuenta. En este caso, aquí es un tabique, en definitiva, es un tabique de doble hueco, me parece. Entonces se ha reforzado de una manera pues sencilla, con unas chapas de hierro, como veis en la imagen, y bueno, pues le da, por lo menos a la propiedad le da más seguridad el sistema, y bueno, pues no ha habido ni grietas ni nada. Os voy a enseñar un poquito. Bueno, pues lo que es la pantallita es muy esquemática, pero bueno, ahora veis que se están produciendo 1500 vatios más o menos a la 1:24 de la tarde. Y bueno, pues está cargando las baterías, está, bueno, pues consumiendo, los consumos del hogar son estos, la batería es esta, lo que entra de la calle o lo que se da a la calle es esto. Y bueno, pues la producción solar la veis ahí. La idea era al principio poner vertido cero, no tener nada que ver con las compañías eléctricas y tal, y se pensaba que con el vertido cero pues no iba a verter nada, pero en general los inversores siempre o están vertiendo o están cogiendo un poquito. Ahora mismo pues ya veis que aquí en principio se supone que después de enviar la corriente del sol, o la energía producida por el sol, a la casa, tendría que ir todo a las baterías, pero no, siempre hay un poquito de vertido o de consumo. Veis ahí números positivos o negativos. Bien, otro tema que creo importante es los datos de la batería. Estas baterías, como os he dicho antes, son unas Pilontec US 2000C que permiten hasta una profundidad de descarga del 95%, o sea que se queden al 5%. Entonces, bueno, pues al principio se configuraba, a ver si ahí está, se configura y veis que hay un 80% de la profundidad de descarga porque no permite más. Esto, bueno, pues es por protección, por la configuración y la sincronización que hace el inversor y las baterías. Entonces no se permite porque se intentó poner a un 85% y no dejaba. Y luego en la capacidad total, que bueno, son 2 baterías de 50 amperios hora cada una, pues ahí habría que se ponen 100 amperios hora, pero luego no sé por qué se queda a 0, pero bueno, que no hay problema porque tanto las baterías como el inversor y luego los datos
dentro en la aplicación están correctos. Esto es una pequeña peculiaridad, sobre todo por el tema de la profundidad de descarga, que al ser baterías que permiten, como digo, una profundidad de descarga de un 95% como máximo, pues se supone que lo iban a permitir, ¿no? Se iba a poder configurar así. Pues hablando de lo que es la instalación, algunos problemillas que ha dado la instalación al ponerlo en marcha, hay que tener en cuenta la conexión de datos del Chipmeter, porque dependiendo de la página o de la imagen o el esquema que cojamos, ha habido algunos problemas porque no cogía los datos el inversor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bien la posición correcta del RJ45, de coger los pines 7 y 8. Esto es un primer problema que se dio en esta instalación, problema tonto, pero que había algunas imágenes o algunos esquemas que no estaban bien y la posición del RJ45, del conector que va aquí, pues no era la correcta. Entonces esa era una de las cuestiones que se dieron. Otra pequeña incidencia que hubo es que a la hora, una vez configurada la aplicación web, se entró y se vio que el número de serie, que lo tenéis aquí a este lado del disipador, estaba bien, pero aparecía como batería. Entonces, claro, el problema que había o el temor que había era que a la hora de la garantía, por la garantía, pues hubiese algún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues no hubo mayor inconveniente y se dio parte, se avisó y se cambió. Y otro tema era, y que le pasa, bueno, ahora menos, pero le pasaba también, sobre todo al principio, era a la salida de la puesta del sol. En estos momentos en que ya hay poca luz y da muchos picos, en la gráfica da muchos picos entre que coge de la calle, en fin, lo que es un poquito la sincronización. Eso luego lo actualizaron el software, mandé un correo, actualizaron el software y en principio se arregló. Pues esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante, instructivo. Si es así, suscribiros al canal, darle a like, activar la campanita y comentad si estáis utilizando este inversor, qué tal os está yendo, si habéis tenido algún tipo de incidencia y nada, si tenéis alguna pregunta y yo os la puedo contestar humildemente, pues encantado. Hasta otra.